Policía en la mira, francotirador en posición, todos cúbranse. Sombras de la noche. Las gotas de lluvia caían con insistencia sobre las calles empedradas de la ciudad, creando un eco rítmico en las sombras de la noche. Las luces de neón destellaban, iluminando la oscuridad de manera intermitente, como si la ciudad misma estuviera tratando de luchar contra la oscuridad que la envolvía. Pero en esa noche, la oscuridad tenía un dueño. En un rincón olvidado de la ciudad, donde las luces de las farolas titilaban débilmente, el francotirador acechaba. Su figura se erguía en la penumbra, oculta en la maraña de callejones estrechos y edificios abandonados. Desde su posición elevada, observaba el caótico escenario que él mismo había creado. Un nuevo cuerpo yacía en el pavimento mojado, la víctima más reciente de su macabro juego. Los ojos de la víctima aún llevaban el reflejo del terror que había sentido antes de que una bala certera extinguiera su vida. El sargento Martínez, un hombre curtido por años de servicio en la fuerza policial, se encontraba de pie junto al cuerpo. Su mirada, fría como el acero, escudriñaba cada detalle del escenario del crimen. La lluvia salpicaba su rostro, pero él apenas lo notaba. La presión se cernía sobre sus hombros como una losa pesada. La ciudad estaba aterrorizada, sus ciudadanos vivían con el temor constante de convertirse en la próxima víctima del francotirador. Pero Martínez no era uno para sucumbir al miedo. Estaba decidido a detener al francotirador antes de que pudiera causar más caos. Mientras el equipo forense trabajaba en la escena del crimen, Martínez se sumergió en sus pensamientos. ¿Qué llevaba a alguien a cometer tales actos de violencia? ¿Qué tipo de mente enferma podía causar tanto sufrimiento? Estas preguntas martillaban en su cabeza, pero sabía que encontrar las respuestas requeriría más que solo especulaciones. La noche se cernía sobre la ciudad como un manto oscuro y opresivo. Martínez regresó a la comisaría, su mente trabajando a toda velocidad. Se sumergió en los informes de los crímenes anteriores, buscando patrones, cualquier indicio que pudiera llevarlos al francotirador. Cada informe, cada detalle, era una pieza en el rompecabezas que estaban intentando resolver. Las horas pasaron, y la sala de operaciones estaba llena de un zumbido constante de actividad. Detectives revisaban archivos, analizaban imágenes de cámaras de seguridad y rastreaban posibles conexiones entre las víctimas. La ciudad estaba sumida en un estado de alerta, pero dentro de esa sala, había una determinación feroz. No iban a dejar que el terror del francotirador los paralizara. Martínez se reunió con su equipo, un grupo de oficiales dedicados y valientes que compartían su deseo de atrapar al francotirador. Juntos, trazaron un plan. Decidieron intensificar la vigilancia en áreas donde los ataques habían sido más frecuentes. Establecieron puestos de observación en los tejados de los edificios altos, buscando tener una vista privilegiada de cualquier actividad sospechosa en la ciudad. Las noches se volvieron días mientras el equipo de Martínez permanecía en vela, esperando el próximo movimiento del francotirador. Las tazas de café se acumulaban y los bostezos se volvían más frecuentes, pero la determinación seguía siendo inquebrantable. Cada vez que sonaba un disparo en la distancia, sus corazones latían con anticipación, preparados para actuar en un instante. El francotirador, sin embargo, era astuto y esquivo. Cada vez que sentían que se acercaban, él se desvanecía como humo entre sus dedos. Los oficiales estaban frustrados y agotados, pero Martínez se negaba a rendirse. Sabía que para atrapar a un fantasma, tenía que pensar como uno. La caza comienza. La sala de reuniones estaba impregnada de tensión mientras el sargento Martínez, con los ojos inyectados de determinación, compartía las nuevas pistas con su equipo. Los rostros de los oficiales reflejaban una mezcla de esperanza y ansiedad. Después de semanas de caza infructuosa, finalmente tenían algo tangible en lo que trabajar. Martínez, con un mapa desplegado en la mesa, señaló los lugares donde los disparos habían sido más frecuentes. Aquí y aquí, dijo, marcando los puntos en el mapa. Estos son los lugares donde el francotirador ha estado más activo. Necesitamos centrar nuestra atención en estas áreas. Los detectives asintieron en silencio, absorbiendo cada palabra del sargento. Sabían que este era su momento para brillar, su oportunidad de poner fin al reinado de terror del francotirador. Juntos, se sumergieron en el oscuro mundo del asesino,
dispuestos a desentrañar los misterios que envolvían sus mortales acciones. La sala de operaciones se convirtió en un hervidero de actividad frenética. Los ordenadores zumaban mientras los analistas revisaban cada archivo, cada informe, buscando cualquier conexión entre las víctimas. Los expertos en balística estudiaban los casquillos de bala recuperados, buscando patrones únicos que pudieran llevarlos hasta el arma homicida. El equipo forense examinaba cada cadáver en busca de pistas, por pequeñas que fueran, que pudieran arrojar luz sobre la identidad del francotirador. Martínez y su equipo se adentraron en los rincones más oscuros de la ciudad, explorando callejones estrechos y edificios abandonados en busca de pistas. Cada rincón, cada sombra, se convirtió en una pista potencial. La ciudad, antes ajena a sus movimientos, se volvió su aliada en la lucha contra el enemigo invisible. Los ciudadanos comenzaron a reportar actividades sospechosas, proporcionando información valiosa que ayudó a perfilar al francotirador. Las noches se convirtieron en días mientras el equipo de Martínez trabajaba sin descanso. Cada pista los acercaba un poco más al enemigo, pero también les recordaba lo astuto y esquivo que era. El francotirador parecía estar un paso adelante, siempre un susurro en la distancia, siempre fuera de su alcance. Pero Martínez se negaba a dejarse vencer por la frustración. Cada obstáculo era solo un desafío más para superar. En una noche particularmente fría y lluviosa, una llamada anónima llegó a la comisaría. «Creo que sé quién es el francotirador», dijo una voz temblorosa al otro lado de la línea. La información proporcionada era vaga pero prometedora. Martínez decidió seguir la pista, aunque sabía que las llamadas anónimas a menudo eran falsas alarmas. Pero esta vez, algo en la voz del informante resonó con él, algo que le hizo creer que estaban cerca de descubrir la verdad. El equipo se reunió en la sala de operaciones, repasando los detalles proporcionados por el informante. Había mencionado un nombre, Ethan Kane, un exfrancotirador militar con un historial oscuro. Las conexiones comenzaron a encajar. Los lugares donde se habían producido los disparos coincidían con las zonas donde Kane había sido visto por última vez. La adrenalina comenzó a fluir a medida que el equipo se preparaba para la confrontación final. La caza del francotirador se intensificó, cada paso los acercaba más a su presa. Las noches se volvieron más tensas, cada sombra parecía esconder al asesino invisible. Martínez y su equipo estaban listos para el enfrentamiento final, decididos a poner fin al reinado de terror del francotirador y devolver la paz a la ciudad. Tras las huellas. El eco de los disparos resonaba en la mente del sargento Martínez, una melodía sombría que lo perseguía incluso en sus sueños. Las noches se convertían en semanas mientras la policía seguía las pistas dispersas del francotirador. Cada callejón, cada tejado, se convirtió en un campo de batalla potencial. Martínez se encontraba obsesionado, decidido a capturar al francotirador y poner fin a su reinado de terror. Cada vez que pensaban que estaban cerca, el francotirador se escapaba como un fantasma, dejando tras de sí un rastro de cuerpos y preguntas sin respuesta. La frustración se apoderaba de los corazones de los oficiales, pero Martínez se negaba a dejar que la desesperación se filtrara en su determinación. Cada vez que el francotirador los esquivaba, Martínez veía su rostro, su mirada fría y sin remordimientos. Esa imagen se había grabado en su mente, una motivación feroz que lo impulsaba a seguir adelante. Las noches eran largas y agotadoras. Los ojos del equipo estaban marcados por la falta de sueño, pero su voluntad seguía siendo fuerte. Cada amanecer los encontraba regresando a la comisaría, revisando informes, estudiando patrones, buscando cualquier indicio que pudiera llevarlos al francotirador. Cada vez que encontraban una nueva pista, sentían una oleada de esperanza, solo para verla desvanecerse cuando el francotirador se escapaba nuevamente de su alcance. La ciudad se había sumido en un estado de miedo palpable. La gente evitaba las calles después del anochecer, temerosa de convertirse en la próxima víctima del francotirador. Las tiendas cerraban temprano, las luces de las ventanas se apagaban una a una, como si la ciudad misma estuviera de luto por las vidas perdidas. Pero en medio de la oscuridad, Martínez y su equipo perseveraban. No podían permitirse rendirse. La ciudad necesitaba héroes, y estaban decididos a ser esos héroes. En una noche especialmente fría, una nueva pista emergió. Un testigo había visto al francotirador huir de un edificio abandonado cerca del río.
Martínez y su equipo se dirigieron al lugar con determinación renovada. Cada paso que daban resonaba en el silencio de la noche, cada sonido era una advertencia para el francotirador, una señal de que su caza estaba llegando a su fin. El edificio estaba envuelto en sombras cuando entraron, sus linternas cortando la oscuridad. Cada paso que daban resonaba en el suelo de madera crujiente. Podían sentir la presencia del francotirador en el aire, una sensación eléctrica que los llenaba de tensión. Martínez se adelantó, su arma lista en su mano sudorosa. Cada músculo de su cuerpo estaba tenso, cada sentido agudizado. De repente, un sonido resonó en el silencio, un clic metálico seguido de una voz fría y burlona. Pensaron que podían atraparme, ¿verdad? Pero yo siempre estoy un paso adelante. Las palabras del francotirador resonaron en el aire, su risa retumbando en las paredes del edificio. Martínez y su equipo se lanzaron hacia la dirección del sonido, pero el francotirador ya se había ido, dejando tras de sí solo una sombra burlona. La frustración se convirtió en determinación mientras Martínez apretaba los dientes con fuerza. No iba a dejar que el francotirador se escapara nuevamente. Esta vez, estaban más cerca que nunca. Con cada nueva pista, con cada cerca que el francotirador tejía a su alrededor, Martínez se acercaba más al corazón del enigma. La noche podría ser larga y oscura, pero él estaba dispuesto a enfrentarla, decidido a poner fin al reinado de terror del francotirador, sin importar el costo. La emboscada. El silencio de la noche era roto por el sonido distante de un disparo. En la sala de operaciones, Martínez levantó la mirada de los informes que estaba revisando. Este no era un sonido nuevo para él, pero esta vez, algo era diferente. Los ojos del sargento se encontraron con los de su equipo, y en ese intercambio de miradas, comprendieron que esta era su oportunidad. Con las pistas finalmente encajando como las piezas de un rompecabezas, Martínez reunió a su equipo en un rápido y silencioso movimiento. La operación estaba en marcha. Se dirigieron hacia los tejados de los edificios abandonados, moviéndose con la destreza de sombras entrenadas para cazar. La noche estaba tranquila, el aire cargado de electricidad. En los tejados, el equipo de Martínez se posicionó estratégicamente, cada uno de ellos oculto en las sombras, esperando pacientemente el próximo movimiento del francotirador. Los ojos de los oficiales estaban fijos en los puntos de acceso posibles, sus oídos afinados para cualquier sonido que pudiera revelar la ubicación del enemigo invisible. El francotirador, sin embargo, no se hizo esperar. Un disparo resonó en la noche, seguido de un destello lejano de un cañón de rifle. «Fue aquí», susurró Martínez a su equipo, su voz apenas audible sobre el susurro del viento. Se movieron con sigilo hacia la fuente del sonido, cada paso calculado y preciso. La tensión en el aire era palpable mientras se acercaban al edificio abandonado desde donde provenía el disparo. Dentro del oscuro edificio, el francotirador se preparaba para su próxima víctima, ajeno a la trampa que se cernía sobre él. Desde sus posiciones elevadas en los tejados circundantes, el equipo de Martínez tenía una vista clara del interior del edificio. «Francotirador, cúbranse», gritó Martínez en un susurro tenso mientras daban inicio a la operación. Balas silbaban en el aire, iluminando la oscuridad con destellos mortales. El francotirador respondió con una precisión letal, disparando desde su escondite con ferocidad desenfrenada. El sonido de los disparos resonaba en el interior del edificio, creando una sinfonía macabra de violencia. Cada bala era una declaración de intenciones, un recordatorio de que el francotirador no iba a ser capturado sin luchar. La batalla que siguió fue intensa y feroz. El equipo de Martínez se movía con la agilidad de depredadores, cada movimiento calculado para cerrar el cerco alrededor del francotirador. Las luces destellaban en la oscuridad, creando una atmósfera surrealista mientras las sombras danzaban al ritmo de los disparos. El francotirador luchaba con una ferocidad desenfrenada, pero esta vez, la policía estaba un paso adelante. Se protegían mutuamente, anticipando los movimientos del enemigo y respondiendo con precisión mortal. Cada vez que el francotirador intentaba escapar, se encontraba con una pared de determinación que lo empujaba de vuelta. Después de una intensa y feroz batalla, el equipo de Martínez logró herir al francotirador. Atrapado y sin escapatoria, el enemigo invisible finalmente había sido acorralado.
La resistencia del francotirador comenzó a menguar, su fuego se volvía errático y desesperado. Sabía que esta vez no había salida. La policía había cerrado todas las brechas, habían anulado cada movimiento. El francotirador, una vez implacable y letal, ahora se encontraba acorralado, su fachada de invencibilidad hecha añicos. El momento llegó cuando el francotirador, herido y derrotado, finalmente bajó su arma. La habitación quedó en un silencio pesado, solo roto por el sonido lejano de sirenas acercándose rápidamente. La ciudad respiró un suspiro colectivo de alivio. El enemigo invisible que había aterrorizado las calles, que había puesto de cabeza a la policía y sembrado el pánico en los corazones de los ciudadanos, finalmente había sido capturado. El sargento Martínez y su equipo, respirando agitadamente, se miraron el uno al otro con mezcla de agotamiento y triunfo. Habían logrado lo que parecía imposible. La ciudad, que había vivido bajo la sombra del francotirador durante tanto tiempo, finalmente podía volver a sentirse segura. Con el francotirador bajo custodia, la ciudad pudo comenzar el proceso de curación. La gente salió a las calles, recuperando la confianza perdida. Martínez y su equipo fueron aclamados como héroes, habiendo desentrañado el misterio y capturado al fantasma mortal que había puesto de cabeza a la policía. La paz volvió a reinar en las calles, y la ciudad se recuperó lentamente de las cicatrices dejadas por el francotirador. El enfrentamiento. La noche estaba envuelta en un frenesí de actividad. Las luces destellaban, los disparos resonaban y el aire vibraba con la intensidad del enfrentamiento que se avecinaba. El equipo de Martínez se encontraba en la cúspide de un edificio abandonado, enfrentándose al francotirador en un duelo de voluntades y habilidades. El francotirador, su figura envuelta en sombras, se movía con agilidad felina, esquivando las balas con una destreza asombrosa. Cada disparo era respondido con otro, cada bala buscaba su objetivo en el caos de la noche. El sonido de los disparos era ensordecedor, cada ráfaga resonaba en los corazones de los presentes como un tambor ominoso, marcando el ritmo de la batalla. El equipo de Martínez se protegía mutuamente, avanzando con valentía a pesar de la lluvia de balas. Se movían con una sincronización asombrosa, cada movimiento calculado para neutralizar al francotirador. La oscuridad de la noche se llenaba con la iluminación intermitente de las armas de fuego, creando un espectáculo de luces y sombras en los tejados. El francotirador, acorralado y sintiéndose cada vez más cercado, luchaba con una determinación feroz. Sus disparos eran rápidos y certeros, una demostración de habilidad adquirida a lo largo de años de entrenamiento. Pero esta vez, la policía estaba mejor preparada. Se protegían detrás de estructuras de concreto, sus tácticas defensivas bien ensayadas, cada oficial confiando en el otro para cubrir su espalda. El sonido de las balas silbando en el aire era ensordecedor. Cada disparo era un eco de la determinación y el coraje de aquellos que se enfrentaban al francotirador. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, ajenas al épico enfrentamiento que ocurría en los tejados. La ciudad, aunque aterrada por la violencia que se desarrollaba en sus calles, también sentía una chispa de esperanza. La policía, la fuerza de la ley y el orden, estaba plantando cara al mal que había asolado sus calles durante tanto tiempo. El francotirador, a pesar de su desesperación, no se rendía. Cada disparo era un intento de romper el cerco que se había cerrado a su alrededor. Pero la policía estaba un paso adelante, anticipando sus movimientos, contrarrestando cada estrategia. La batalla se había convertido en un juego mortal de ajedrez, donde cada movimiento estaba calculado y cada decisión tenía consecuencias fatales. Fue en medio de este caos que Martínez avanzó, su determinación brillando en sus ojos. Con valentía, se acercó al francotirador, su arma lista en su mano firme. Los dos se encontraron en un enfrentamiento silencioso, sus miradas chispeando con una intensidad mortal. El francotirador, a pesar de su audacia, podía ver la resolución inquebrantable en los ojos de Martínez. Sabía que esta vez, no había escape. El intercambio de disparos continuó, cada bala marcando el final inminente de una lucha que había consumido la ciudad. El aire estaba cargado con el olor acre del humo de la pólvora, la tensión palpable mientras la batalla llegaba a su punto culminante. Fue entonces, en medio de la oscuridad y el estruendo de los disparos, que Martínez logró un disparo certero. La bala encontró su objetivo,
hiriendo al francotirador y forzándolo a caer al suelo. El silencio descendió sobre los tejados, interrumpido solo por el sonido distante de sirenas que se acercaban rápidamente. El francotirador, su rostro enmascarado por la oscuridad de la noche, finalmente había sido vencido. El equipo de Martínez se reunió alrededor del francotirador caído, sus armas todavía listas por si acaso. Pero ya no había lucha en los ojos del enemigo derrotado. La batalla había llegado a su fin. La ciudad, a pesar de las heridas sufridas, había emergido victoriosa. En la distancia, las luces de las patrullas de policía destellaban, anunciando la llegada de la justicia. La noche, una vez llena de peligro y miedo, se disipaba lentamente, dando paso a un nuevo amanecer. La ciudad, liberada del yugo del francotirador, podía comenzar el proceso de curación. La batalla en los tejados se convirtió en una leyenda, una historia de valentía y determinación que se transmitiría de generación en generación. La ciudad, a pesar de las cicatrices, había encontrado fuerza en la adversidad y esperanza en medio de la oscuridad. La justicia había prevalecido sobre la oscuridad, y la ciudad se levantaba más fuerte, lista para enfrentar el futuro con coraje y unidad. El fin del juego. El silencio descendió sobre los tejados después de la feroz batalla. Los miembros del equipo de Martínez estaban agotados pero triunfantes. El francotirador yacía herido en el suelo, su rifle a un lado, una sombra de su anterior ferocidad. Martínez se acercó con cautela, su expresión una mezcla de determinación y curiosidad. Quería entender qué había llevado a alguien a cometer tales actos de violencia despiadada. El hombre detrás del rifle tenía una mirada vacía en los ojos, como si estuviera desconectado de la realidad que lo rodeaba. Martínez se preguntó qué oscuros recovecos de la mente habían llevado a esta persona a convertirse en un francotirador implacable, un fantasma mortal que había aterrorizado a la ciudad durante tanto tiempo. Había una historia detrás de esos ojos vacíos, una narrativa retorcida que Martínez estaba decidido a descubrir. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Martínez en un tono firme pero compasivo. Sabía que las respuestas no vendrían fácilmente, pero necesitaba entender las motivaciones detrás de los horrores que habían ocurrido en la ciudad. El francotirador, su voz áspera y quebrada, comenzó a hablar. Contó una historia de dolor y desesperación, de traiciones y pérdidas que lo habían llevado por un camino oscuro. Habló de una vida marcada por la soledad y el abandono, de una sensación persistente de ser invisible para el mundo que lo rodeaba. Sus palabras eran un eco de angustia, un reflejo de una realidad distorsionada que lo había llevado a convertirse en el enemigo invisible de la ciudad. Martínez escuchó en silencio, su corazón lleno de empatía por el hombre herido ante él. A medida que la historia se desarrollaba, Martínez comenzó a comprender la complejidad de las emociones humanas, la fragilidad de la mente y el alma. El francotirador no era simplemente un monstruo sin rostro, era un ser humano roto y desesperado que había perdido su camino en la oscuridad. La conversación fue larga y dolorosa, pero al final, Martínez tuvo una comprensión más profunda del hombre detrás del francotirador. Había un atisbo de redención en sus ojos, una chispa de arrepentimiento por los horrores que había infligido a la ciudad. Aunque sus acciones eran inexcusables, Martínez encontró espacio en su corazón para la compasión. Sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil para el francotirador, pero también sabía que era posible. El enemigo invisible, ahora despojado de su misterio y su fachada de invencibilidad, fue llevado bajo custodia. La ciudad observó en silencio mientras el hombre que había sembrado el terror durante tanto tiempo era escoltado fuera de los tejados, su figura solitaria desvaneciéndose en la distancia. El reinado de terror del francotirador había llegado a su fin. Martínez, de pie en los tejados, contempló el horizonte con una mezcla de alivio y melancolía. La ciudad, una vez sumida en el miedo, finalmente podía respirar tranquila. La justicia había prevalecido sobre la oscuridad, pero el costo de esa victoria había sido alto. Había vidas perdidas, cicatrices que tardarían en sanar y preguntas sin respuesta que seguirían atormentando a la ciudad durante mucho tiempo. Pero en medio de la tristeza, también había esperanza. La ciudad había demostrado su resistencia, su capacidad para enfrentar la adversidad y emerger más fuerte del otro lado. Martínez sabía que la recuperación llevaría tiempo, pero estaba seguro de que la ciudad saldría de esta experiencia más unida que nunca.
mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, iluminando la ciudad con su luz suave y dorada, Martínez miró hacia el futuro con determinación. La casa del francotirador había llegado a su fin, pero la ciudad y su gente estaban listas para comenzar de nuevo. La oscuridad de la noche había cedido ante la luz del nuevo día, y la ciudad estaba lista para abrazar la esperanza y la promesa de un mañana mejor. Después de la tormenta, la ciudad se despertó en un nuevo amanecer, un amanecer lleno de esperanza y promesas de un futuro mejor. Con el francotirador capturado y su reinado de terror finalizado, la oscuridad que había envuelto la ciudad comenzó a disiparse. Las calles, una vez vacías y silenciosas, volvieron a llenarse de vida y actividad. La gente salió de sus hogares con cautela al principio, pero pronto ganaron confianza, recuperando la normalidad que habían perdido durante tanto tiempo. Martínez y su equipo fueron aclamados como héroes, recibiendo el reconocimiento que merecían por su valentía y determinación. Sin embargo, para Martínez, la verdadera victoria no se encontraba en la celebración o en los elogios. Estaba en la mirada agradecida de los ciudadanos, en los abrazos cálidos y en las sonrisas renovadas que veía en las caras de la gente. La verdadera victoria estaba en devolver la paz a la ciudad, en restaurar la sensación de seguridad que había sido arrebatada por el francotirador. La historia del francotirador se convirtió en una leyenda, una narrativa sombría que se contaba de padres a hijos como una advertencia sobre los peligros que acechaban en las sombras. La ciudad aprendió a valorar la seguridad y la unidad, reconociendo que solo juntos podían resistir las tormentas que la vida les arrojaba. La adversidad había fortalecido los lazos de la comunidad, creando una red de apoyo que perduró mucho después de que el francotirador fuera capturado. Las escuelas volvieron a abrir sus puertas, los negocios reanudaron sus operaciones y la ciudad floreció con una nueva vitalidad. Los parques se llenaron de risas de niños, las calles estaban adornadas con luces brillantes durante las festividades y la ciudad comenzó a sanar las heridas causadas por el terror del pasado. La gente volvía a confiar en sus vecinos, en los extraños que compartían las mismas calles y en la fuerza de su comunidad. Martínez, a pesar de la celebración que lo rodeaba, seguía siendo humilde. Sabía que el trabajo no estaba del todo terminado. Aunque el francotirador había sido capturado, había víctimas que necesitaban apoyo, familias que habían perdido a sus seres queridos y heridas emocionales que tardarían en sanar. Martínez y su equipo se dedicaron a ayudar en el proceso de curación, ofreciendo apoyo psicológico y recursos a aquellos que lo necesitaban. Con el tiempo, la ciudad encontró fuerza en la adversidad. La experiencia traumática que habían enfrentado juntos se convirtió en un recordatorio de la importancia de la unidad y la resiliencia. La ciudad se convirtió en un faro de esperanza para otras comunidades que habían pasado por situaciones similares, mostrándoles que, incluso después de la oscuridad más profunda, siempre hay una salida hacia la luz. La casa del francotirador se convirtió en una lección de valentía y determinación, una historia de cómo una ciudad unida pudo superar las pruebas más difíciles y emerger más fuerte del otro lado. La historia de Martínez y su equipo se convirtió en una leyenda, un símbolo de la capacidad del ser humano para resistir incluso en los momentos más oscuros. En los años que siguieron, la ciudad siguió adelante, transformándose en una comunidad más fuerte y unida. La paz prevaleció, pero la lección aprendida nunca fue olvidada. La ciudadanía llevaba consigo la memoria del pasado, recordándoles la importancia de la vigilancia, la unidad y la empatía. Y así, después de la tormenta, la ciudad se encontraba en un nuevo comienzo. Con el sol brillando sobre las calles recién renovadas y las sonrisas de la gente iluminando cada rincón, la ciudad avanzaba hacia un futuro lleno de esperanza y posibilidades. La oscuridad del pasado había sido reemplazada por la luz del progreso y la unidad, y la ciudad estaba lista para enfrentar cualquier desafío que el destino pudiera arrojarle.